dolor, tristeza, frustración, ansiedad tienes que sentir para que tomes la decisión de empezar a tomar el control de tus finanzas para siempre? Bienvenidos y bienvenidas a este en vivo de todos los jueves, retomando los jueves. Si eres nuevo o nueva por acá, bienvenido. Mi nombre es Daisy Ramírez, soy contador, también soy administrador y ahora también autora de la trilogía de finanzas Cómo ser dinero. Hoy vengo a hablarte de las razones por las que personalmente generé diferentes fuentes de ingresos y las razones por las que tú también debes hacerlo. No es que sí o sí no es que sea una opción, es que es una necesidad que tienes que empezar a hacerlo. Sí o sí tienes que empezar a hacerlo. Todo cambia y ahora el mercado actual requiere que tú domines, ¿verdad? O que tengas varias fuentes de ingresos. Porque si no, vas a sentirte como en algún momento yo me sentí, ¿verdad? Te voy a hablar en base a mi propia experiencia. Primero, bueno, muchos retos, muchos desafíos para poder monetizar mi carrera. Desde un inicio salí al campo laboral como cualquier otro profesional que sale emocionado con su título en mano a querer comerse al mundo con su carrera, querer generar ingresos, poder cumplir sus metas, ¿verdad? Pero me llevé un golpe fuerte y duro con la realidad cuando salí con ese título a buscar trabajo y nadie me quiso dar trabajo. Ninguna empresa me quiso dar trabajo y no tuve de otra, ¿verdad? O era tomar esta decisión o sencillamente perder 4 años de estudio, todos los esfuerzos y todos los sacrificios hechos por mí, hechos por mi familia para poder graduarme. La decisión que tuve que tomar sí o sí porque no tenía otra salida fue empezar a generar ingresos por mi cuenta como profesional independiente. Y así fue, a pesar de los miedos, a pesar de las dudas, a pesar de que no sabía qué hacer, tomé la decisión, que eso es el punto de partida. Siempre lo más importante es tomar la decisión y luego se empiezan a mostrar las cosas. Tomé la decisión, aparecieron los colegas que me empezaron a enseñar con esos cursos, que fueron como más de 5 cursos que hice para empezar a ejercer. A pesar del miedo, decidí tener mi oficina, decidí empezar a ofrecer mi servicio para tener mis propios clientes y bueno, así fue como empecé primero a generar los primeros ingresos como profesional. Y ya luego, ¿verdad? Entramos en un juego, ¿sí? Cuando entramos al juego de ganar dinero, entramos en el juego de que siempre hacemos lo mismo y cometemos el error de que nos enfocamos en una sola línea de ingresos, que fue el error que yo cometí. Con el paso del tiempo, cuando tú te acostumbras a una modalidad de trabajo, entras en una zona de confort donde se te hace más cómodo a ti repetir las mismas tareas, repetir las mismas actividades y generas una sola entrada de dinero. Yo en el pasado también me sentí estancada en ese punto, llegué a un punto donde me estanqué, me llené de muchos clientes, ¿verdad? No me importaba el tipo de cliente, clientes buenos, clientes no tan buenos, pero bueno, estaba desde ese interesante punto de vista de que bueno, trabajar a cambio de dinero, ¿sí? Entonces bueno, así me pasó y llegó un punto en que me estanqué, me sentía frustrada, estresada, que tal vez tú te sientas así el día de hoy, mucho trabajo, muchas cosas por hacer, pero eso no lo ves reflejado en tus ingresos. Exactamente eso me pasó, tenía clientes, me llené, me saturé con muchos clientes y no estaba viendo eso compensado mis ingresos porque me encargué de recibir cualquier tipo de cliente. Por eso le digo a mis alumnos del curso de Contador Emprendedor, que de hecho han pasado más de 250 ya colegas inscritos en este curso, y que todavía han ingresado algunos que estaban con la reserva, que de hecho si te quedas hasta el final tengo una sorpresa para ti si eres contador. Llegó un punto en que me sentía estancada porque estaba cometiendo el error de que estaba priorizando cantidad y no calidad. ¿Qué quiere decir? Que tenía clientes de todo tipo, tenía clientes tacaños, tenía clientes buenos, que tenía clientes que me drenaban demasiado la energía. Normalmente hay unos clientes de clientes que son los que más te drenan energía y son los más complejos de manejar, ¿sí? Son los que menos pagan, los que más te achacan cosas, ¿sí? Bueno, en ese momento, tanto estrés, tantas cosas, colapsé, ¿sí? Decidí que ya no podía hacer las cosas igual, que no estaba viendo eso reflejado en mis ingresos, que esos ingresos tampoco era que me alcanzaban para todo. Entonces llegó un punto en que me frustré y dije, ya no más, ¿sí? Y bueno, eso fue también en periodo de pandemia, se unió que bueno, justamente fue en ese momento, a las semanas empezó el tema de la pandemia, en cuestión de como de una semana, 2 semanas empezó el tema de la pandemia, pero tomé la decisión de que ya no podía trabajar más así, ya no podía estar saturada de trabajo, trabajando duro, muy duro, y no verlo compensado en las cosas que yo quería, en trabajar también, no desde la necesidad, desde el trabajo por dinero, sino que yo estaba sintiendo ya
que me estaba estancando no solamente en el tema de los ingresos, sino que me sentía frustrada por la modalidad de trabajo, porque era trabajo duro, también era trabajo desde cosas que muchas veces uno se compromete a atender a muchos clientes y atender clientes que no te convienen, simplemente por el tema de la necesidad del dinero. Entonces llegó un punto en que yo me reevalué, ¿verdad? Me replanteé. Esto que estoy haciendo no me está generando, no me está reportando los ingresos que yo quiero. No me está reportando la tranquilidad que yo quiero, la tranquilidad financiera. En vez de estar tranquila, estaba estresada con esa cantidad de clientes. Y también me sentía insatisfecha. Sentía como que, ok, no es esto lo que yo quiero para mí toda la vida, estar estresada y agobiada, recargada de trabajo. Y aparte que no lo veo compensado, ¿sí? Entonces eso me pasaba, que tampoco era que tenía clientes, o la mayoría de clientes no eran clientes buenos, clientes que no valoraban mi servicio. Entonces fue cuando tomé la decisión, ¿sí? Que lo más importante es tomar la decisión. Decidí que ya no iba a trabajar más así, porque vi el error, ¿verdad? De que solamente me había enfocado en una línea de ingresos. Solamente me estaba enfocando en hacer contabilidades, en atender clientes de contabilidades, clientes de todo tipo. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión de empezar a depurar mi cartera de clientes y decidí empezar a invertir mucho más tiempo. Ese tiempo que le invertía a esos clientes que no valían la pena, empecé a invertir ese tiempo en generar nuevas fuentes de ingresos, ¿sí? En nuevas fuentes de ingresos con mi carrera profesional. Tanto otros servicios que ofrecemos de manera independiente como profesionales, servicios, por ejemplo, a personas naturales, que son servicios que tú haces una vez y ya luego ya te queda el dinero, o sea, te queda más tiempo libre y no tienes que estar allí encima de un solo cliente todo el tiempo. Entonces empecé a priorizar otros servicios, empecé a depurar mi cartera de clientes, empecé a tener mucho más tiempo para capacitarme, para adquirir otras habilidades, para atraer mejores clientes también. También enfoqué el tema en el marketing, me enfoqué mucho más en pulir esas habilidades que no tenía en ese momento para no seguir tirándole perlas a los cerdos, ¿verdad? De seguir siempre en el círculo de trabajar duro, trabajar duro, trabajar duro, porque estaba priorizando por la necesidad de dinero, estaba priorizando cantidad y no calidad. Entonces también observé que tenía que sí o sí generar diferentes fuentes de ingresos, porque si tú generas una sola fuente de ingresos, por ejemplo, si eres profesional empleado y si el jefe te despide, como le han pasado a muchos colegas actualmente y que es lo que va a seguir sucediendo, pues tú te vas a quedar desamparado porque no sabes o no tienes otra entrada de dinero. Entonces, si eres empleado, con mayor razón, tienes que empezar a generar nuevas fuentes de ingresos. Ahora, si eres profesional independiente, ¿verdad? Y esa línea de ingresos, por ejemplo, el tema de las contabilidades, te están generando demasiado estrés, demasiada ansiedad. Imagínate, tú eres el dueño de tu tiempo, tú eres el que decide con quién trabajar. Entonces, hasta que tú no pares y digas, ok, voy a replantearme esto, ¿qué otros servicios puedo hacer? ¿Qué otro servicio puedo ofrecer? ¿De qué manera puedo monetizar mi carrera? Que me implique menos tiempo, menos esfuerzo, menos desgaste, menos cansancio y que me permita estar más tranquilo, más tranquila. Sí, que fue lo que yo pensé. Yo no me veo toda la vida estresada a cambio de dinero, ¿verdad? Cuando puedo generar otra fuente de ingresos. Claro, en ese momento yo no observaba de qué manera podría generar diferentes fuentes de ingresos. Estaba bloqueada solamente, o estaba, mejor dicho, solamente enfocada en una sola entrada de dinero, que mi mente pues no observaba otras posibilidades. Entonces ahí fue cuando empecé a moverme, ¿verdad? Empecé a moverme, dije que quería no trabajar más por dinero, sino que quería más trabajar por propósito, que quería combinar, ¿verdad? Mis dones, talentos, habilidades con lo que me apasionaba, con lo que me gusta, atraer mejores clientes. Efectivamente dije que ya no podía hacer lo mismo. Entonces entiendo que tú en este momento puedes estar pasando por esa situación en la que yo pasé, que trabajas muy duro, muy duro, muy duro, pero no lo ves reflejado en tus ingresos. A mí me pasó, sé que se siente no saber cómo ganar más, sé que se siente esa insatisfacción personal de que por más que tú quieras trabajar y que ese trabajo te llene, te nutre. Bueno, claro, a mí me encanta cuando puedo ayudar a mis clientes, pero obviamente cuando son clientes que valoran tu trabajo, pero cuando son clientes que no valoran tu trabajo, por el contrario, tú estás drenando, perdiendo tu energía en clientes que solamente te retrasan en los pagos, solamente clientes que te consumen demasiado, que te dicen una cosa, que te dicen otra, y que justifican y se justifican y se justifican. Entonces no es la idea. Entonces fue cuando tomé la decisión y empecé a ver, ¿verdad?, todas las oportunidades que había como profesional y que podía generar diferentes fuentes de ingresos, que no solamente era colocar, ¿sí?, nuestra atención en una sola entrada de dinero, porque todo eso lo aprendí también capacitándome y teniendo la educación financiera. ¿Qué fue lo que vi cuando empecé a capacitarme?
adquirir esas habilidades de altos ingresos y empecé a tener mentores, empecé a nutrir mi mente con libros, mis primeros mentores fueron en libros, ya luego me fui a mentorías privadas, pero lo que empecé a observar después que me capacité fue esto que te vengo a contar el día de hoy, que cuando tú generas diferentes fuentes de ingresos, que no es solamente una sola línea, cuando esa línea se ve afectada, tú sientes confianza, sientes tranquilidad, porque las otras fuentes de ingresos te están generando ingresos por ti, ¿sí? O sea que ya tú tienes un abanico de ingresos que si uno se ve afectado, los otros te mantienen, los otros te sostienen. Entonces no estás atrapado en ese círculo de tener que conformarte con unos clientes porque no tienes remedio, o sea, tienes opciones, tienes más formas, o sea, tú eres el que decide, bueno, contigo no voy a trabajar porque no me conviene trabajar contigo, o bueno, como tú le quieras decir al cliente. Pero bueno, ya tú te dices a ti mismo, esta entrada de dinero no me conviene, este cliente me está drenando energía, puedo sustituir este cliente, este tiempo que le voy a invertir a este cliente, en generar esa nueva fuente de ingresos. Y que esa fuente de ingresos, por supuesto, tú eres el que decide cuánto ganar. No es que un cliente va a llegar y te va a decir, no, pero es que fulanito me cobra tanto, no. Que tú mismo es el que vas a decidir cuánto quieres ganar por ese servicio, ¿sí? Por ese nuevo proyecto que tú vas a empezar a emprender, que por eso el curso de contador a emprendedor se llama así, porque no es solamente que tú seas contador como yo lo estaba haciendo, solamente contador en una sola línea de ingresos, sino que tú puedas emprender con tu profesión y generar diferentes fuentes de ingresos. Si no eres profesional de la contaduría, de igual forma, con tu profesión tú puedes generar diferentes fuentes de ingresos, que eso de hecho te enseño en el primer tomo de la trilogía. Te enseño primero a conectarnos, ¿sí? A conectarnos a ese propósito, a eso que a ti sí te apasiona, que a ti te mueve, porque no es igual trabajar a cambio de dinero que trabajar por amor, porque te gusta hacer lo que estás haciendo. No es igual a solamente trabajar por dinero. Además de eso, te enseño también a descubrir tu propósito, a combinar tus dones, talentos, habilidades, y además te enseño a convertir ese propósito, esa profesión en diferentes fuentes de ingresos. O sea, lo que tienes que hacer, lo que yo hice, ¿sí? En ese momento. Generar diferentes fuentes de ingresos que me dieran mayor tranquilidad, mayor tiempo libre, mayores ingresos, ¿verdad? Logré, con lo que te enseño en esta trilogía, triplicar mis ingresos en menos de 90 días. Así que eso es lo que tú también tienes que hacer. No te limites a que tiene que ser solamente contabilidad. No te limites de que si eres médico es que solamente tienes que ir a atender al paciente. Hay diferentes formas de generar ingresos. Solamente que tú entras a un círculo automático, ¿verdad? A un círculo automático todo el tiempo haciendo lo mismo, que te acostumbras y no inviertes tiempo en generar esas nuevas fuentes de ingresos. Entonces, tienes que empezar a invertir tu tiempo en adquirir esa información financiera, porque cuando tú tienes diferentes fuentes de ingresos tienes mayor libertad. Libertad de ganar más, de hacer las cosas que tú quieres, de hacer las cosas que te gustan, de hacer las cosas que a ti te apasionan. No te conformes con esos clientes, no te conformes con ese trabajo, no te conformes con esa única entrada de dinero cuando tú puedes generar diferentes fuentes de ingresos como profesional, y que eso te guste, te apasione. Definitivamente no tiene precio. No tiene precio cuando tú haces las cosas porque te apasionan, tú lo haces, e incluso así no te paguen, tú lo haces. Eso significa que estás conectado a un propósito, y es muy importante para sentirnos realizados profesionalmente poder conectar con ese propósito y generar esa fuente de ingresos. Por supuesto, desde el disfrute, lo maravilloso de todo es que te permite generar mayores ingresos. O sea, cuando tú entras en esa energía del dinero, en la frecuencia del dinero, que es la frecuencia del gozo, la frecuencia en que lo que estás haciendo lo disfrutas, el dinero fluye con mayor velocidad, ¿sí? Con mayor velocidad, con mayor rapidez. Así que, ojo con esto. Yo también pasé por eso, de trabajar solamente duro. Tú también tienes que pasar el trabajo duro, el trabajo inteligente, generar diferentes fuentes de ingresos, donde no tengas que gastarte demasiado, donde no tengas que incluso arriesgar tu salud, ¿verdad? Porque cuando estamos en tiempos prolongados en estrés, estamos afectando inconscientemente nuestra salud. No nos damos cuenta al corto plazo, pero ya a largo plazo el cuerpo te pasa factura. A mí también me pasó factura. Empecé a tener problemas estomacales, ¿verdad? Porque no le prestaba atención a mi alimentación, comía cualquier cosa, no comía a la hora, estaba estresada todo el tiempo en salir y salir del trabajo, y ni siquiera eso se estaba viendo reflejado en los ingresos. Entonces te pregunto hoy, ¿cuánto más tienes que pasar? ¿Te tienes que enfermar al punto de que tú tomes una decisión de empezar a generar diferentes fuentes de ingresos? En generar otra manera, otras formas que existen, que de hecho todo eso te lo enseño dentro del primer tomo de la trilogía. Te enseño a generar múltiples fuentes de ingresos, más de 10 fuentes de ingresos te enseño a generar. Así que no te conformes, no esperes a que tu cuerpo te pase factura con esa cantidad de estrés, de ansiedad que estás almacenando.
priorízate, ¿verdad? Prioriza tu bienestar. No solamente pienses en ganar dinero hoy para cubrir tus gastos hoy, piensa también que a largo plazo todas esas decisiones de hoy están afectando tu salud en el futuro. Te vas a volver más viejo, más cansado, más arrugado, ¿sí? Y sin dinero. Entonces imagínate, no vas a poder darle lo que tú quieres a tu familia. Vas a estar estresado, ni le vas a dar la suficiente atención, cariño, porque estás estresado todo el tiempo. Tampoco vas a tener el dinero para ofrecerle mejor educación a tu familia, si tienes hijos, o si no tienes hijos, no has podido hacer familia, ¿verdad? Que eso es un punto importante también, ¿verdad? Cuando tú solucionas el tema del dinero, tú puedes comprar tus cosas, tú puedes pensar también en tener una gran familia. Si eres que te gusta tener muchos hijos, bueno, puedes pensar en tener muchísimos hijos si tú quieres. Pero muchas veces nos limitamos, ¿verdad? Por el tema de dinero, de que si te cuesta mantenerte a ti, te cuesta poder cubrir tus costos. Ahora imagínate tener una familia de 5, 10 hijos. Bueno, esas generaciones anteriores les encantaba tener muchos hijos, sí, conozco personas que tienen hasta 10 hijos, 15 muchachos. Bueno, si eres de los que te gusta tener muchos hijos, imagínate, no lo puedes hacer si no tienes también planificado tus finanzas, si no tienes cómo cubrir tus costos. Imagínate tener una familia extensa. Entonces son todo ese conjunto de cosas que tú tienes que pensar, ¿verdad? A la hora de querer proyectarte personalmente también, de cómo darle orden a tus finanzas, de cómo planificarte financieramente para poder garantizar lo mejor para ti, lo mejor para esa familia que tú estás creando o esa familia que tú quieres crear. Es indispensable que crees fuentes de ingresos. ¿Qué pasa? En el segundo tomo te enseño a tomar el control de tu dinero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que primero tienes que pasar por el primer tomo. ¿Por qué? Porque tú puedes tomar el control de tus finanzas en el segundo tomo. Puedes tomar el control de tus finanzas, puedes empezar a hacer tu presupuesto, que todo eso te lo enseño en el tomo número 2. Pero tus gastos tienen un límite. O sea, tú puedes acortar tus gastos a cierto punto. Pero lo que tienes que hacer, ¿verdad?, es multiplicar tus ingresos. Porque tus ingresos no tienen límite, no tienen techo. Tú puedes ahorrar lo máximo que puedas, pero va a haber un punto en que ya no vas a poder ahorrar más. Pero adivina qué, vas a poder generar múltiples fuentes de ingresos porque eso no tiene límites. El techo lo colocamos nosotros mismos por la mentalidad, porque el dinero se produce primero acá en la mente, ¿verdad? Primero acá en la mente. Por eso es que tienes que educarte, adquirir el conocimiento, la educación financiera que no nos enseñan en la universidad. Yo cuando me di cuenta que me sentía estancada, frustrada, que no sabía cómo generar más fuentes de ingresos, eso fue lo que hice. Yo dije, definitivamente no puedo depender de una sola fuente de ingresos. Mi gallinita de los huevos de oro, no puedo colocar solamente mi atención en esos huevos y comerme esos huevos y ya. Tengo que tomar parte de esa producción de esa gallina, invertir, la verdad, empollar esos huevos y sacar una nueva producción. Y eso fue lo que hice. Destiné parte de esos ingresos que estaba generando en adquirir las habilidades que me permitían generar esas nuevas fuentes de ingresos. Y así fue como nacieron otras fuentes de ingresos, ingresos activos, ingresos pasivos. Hice que el dinero trabaja para mí. O sea, hay diferentes fuentes de ingresos que tú puedes generar, pero tienes que sí o sí enfocarte primero en elevar tus ingresos, ¿sí? En elevar tus ingresos, sí o sí tienes que hacerlo, porque si depende de una sola entrada de dinero, imagínate que tengas esa sola entrada de dinero y que sea tu gallinita de los huevos de oro. ¿Qué pasa si esa gallina se muere? Por X o Y y Z. Si tienes un empleo, esa gallina de los huevos de oro representa tu trabajo, que el jefe te corra. O imagínate que esa gallina de los huevos de oro sea esos clientes que tú tienes de contabilidad, ¿sí? Y que, por ejemplo, tipo pandemia, ¿no? Que también pasó. Esos clientes empezaron no, que no quiero llevar la contabilidad, sí la quiero llevar, pero déjamela más barata. Entonces tú empiezas a negociar allí con esos clientes chimbos. Entonces imagínate que tú coloques toda tu atención en eso. Vas a estar estresado, frustrado porque los clientes no te valoran, en vez de invertir ese tiempo en generar esa nueva fuente de ingreso. Entonces todo eso es lo que tú tienes que evaluar. ¿En dónde está colocando tu atención? En personas que no te valoran, en fuentes de ingresos que no están retribuyendo lo que tú quieres conquistar en tus metas, la vida que tú quieres tener, el estilo de vida que tú quieres tener, todo el tiempo cansado, estresado, o quieres vivir más tranquilo, más en paz, por ejemplo, ejerciendo tu carrera, generando múltiples fuentes de ingresos desde tu pasión, desde tu profesión, y no desde el estrés, desde la necesidad, desde que es que necesito porque si no, ¿cómo hago? No puedo resolver. No, hay diferentes diferentes maneras de generar ingresos y no necesariamente desde ese trabajo duro. Hay también el trabajo inteligente, ¿verdad? Que es apalancándonos también de estos medios digitales. Tú puedes generar ingresos en automático
si utilizas estas herramientas. Así que eso es lo que tú también tienes que hacer. Yo decidí desde el primer momento en que se me hizo complicado ejercer mi carrera, yo decidí que nunca, pero nunca iba a depender de nadie para generar mi propia fuente de ingresos. Y a partir de allí no pensé en otra cosa, o sea, dentro de mis posibilidades, después que muchas personas me rechazaron y también esos clientes empezaron a tornarse así, que por eso depuré mi cartera de clientes, yo decidí que sí o sí, nunca iba a depender de un empleo, que nunca debe depender de otra persona. Esa es la decisión que tú tienes que pensar en cómo tú, por tu cuenta, puedes generar múltiples fuentes de ingresos sin depender de nadie y que todo dependa de ti. Porque así tú vas a tener mayor libertad de saber o de definir cuánto ganar, cuánto cobrar, cuáles son esas metas que tú quieres trazar, en base a qué metas te vas a trazar, son los ingresos que tú tienes que generar. Todo eso te lo enseño en la trilogía Cómo Ser Dinero. Pero lo importante es eso, ¿verdad? De que tú tomes conciencia, de que si tú te enfocas en una sola entrada de dinero, vas a seguir estancado, vas a seguir frustrado. Tienes que generar diferentes fuentes de ingresos si quieres estar más tranquilo, si quieres trabajar desde tu pasión, desde tu profesión y no desde la necesidad de que sí o sí tengo que hacerlo, porque si no, no puedo sobrevivir. Entonces tú no viniste acá a sobrevivir, tú viniste acá a sobresalir, a explorar tus talentos, tus habilidades, a contribuir a otras personas, a vivir en propósito, ¿sí? Que es una de las cosas más bonitas que hay. Así que ese era mi mensaje el día de hoy. Y tú que te quedaste hasta el final, si eres contador público, bueno, tengo una sorpresa para ti, en vista de que muchos colegas me lo habían estado pidiendo. Voy a habilitar solamente 10 cupos al curso de contador a emprendedor para los próximos 10 días, ¿sí? Para los próximos 10 días a partir de hoy. Así que no te lo puedes perder, estos 10 cupos. Realmente abrí esta posibilidad porque muchos colegas me lo han estado pidiendo. Con la clase de contabilidad, muchos colegas me han llegado pidiéndome el curso, así que por esa razón he estado dando esta oportunidad, estoy dando esta oportunidad, 10 cupos solamente, se agotan estos 10 cupos y ya, porque sé que hay muchos profesionales allá afuera que dependen de una sola entrada de dinero y esa sola entrada de dinero cada vez le alcanza para menos y muchos incluso están siendo despedidos, así que tú tienes que prepararte desde el día de hoy en generar múltiples fuentes de ingresos y ojo, si ingresas al curso de contador emprendedor, no te enfoques solamente en llevar contabilidad. Dentro te enseño un abanico de servicios que tú puedes ofrecer para que no te quedes con una sola ingreso, ¿sí? Para que no te quedes con una sola entrada de dinero. Tú tienes que ofrecer diferentes paquetes, diferentes servicios. Tienes que empezar a emprender como profesional. En el primer tomo te explico todos los diferentes fuentes de ingresos que debes generar y sobre todo la mentalidad y un plan, ¿sí? Yo te entrego un plan en el último capítulo, un plan de monetización de tu profesión para que empieces a accionar y empieces de una vez. Por eso se dice que en menos de 90 días, con todos estos secretos y este plan de monetización en menos de 90 días, vas a poder monetizar tu carrera profesional de manera independiente, emprendiendo con tu carrera profesional. Así que eso era todo lo que te quería contar el día de hoy. Yo he invertido miles y miles de euros para poder generar esa fuente de ingresos, ¿verdad? En automático. Así que todo eso te lo enseño en la trilogía Cómo Ser Dinero, no te lo puedes perder también, ¿verdad? De hecho, estoy pensando una sorpresita para las 10 primeras personas que ingresen. Les tengo una sorpresa. Les voy a hacer una sorpresa, les tengo una sorpresa. Así que si tú quieres ingresar al curso de contador emprendedor, con estos 10 cupos que estoy habilitando, comenta acá abajo la palabra contador. Si quieres profundizar directamente o porque ya tú ejerces la carrera, quieres empezar a generar diferentes fuentes de ingresos, comenta acá abajo la palabra dinero para darte mayores detalles de la trilogía. Definitivamente ya pocas unidades, así que no te lo puedes perder. Se tarda un poco la impresión de los libros, así que no te puedes perder las últimas unidades. Y bueno, eso era todo lo que te quería comentar el día de hoy. No esperes a estar colgando de un hilito, como dice la canción, sino que ya tú tienes que estar preparándote a generar diferentes fuentes de ingresos. Imagínate tú enfermo y una sola fuente de ingresos y no puedes generar más porque solamente te has enfocado en una sola. Bueno, que ya tú tengas diferentes entradas de dinero, que tú tengas diferentes gallinas de huevos de oro, ¿sí? Diferentes gallinas que están produciendo para ti. Si una gallina dejó de poner, las otras te están dando ingresos y ahí tú vives más tranquilo, más relajado, pudiendo conquistar tus metas. Cuando uno trabaja así, ya, o sea, menos saturado, o sea, tú trabajas contento, trabajas feliz, trabajas con propósito y es totalmente diferente, ¿sí? Es totalmente diferente e incluso te mejora súper rápido porque todo lo atraemos también con ese nivel de energía que nos da poder ejercer lo que amamos y lo que queremos.
Nos vemos en un próximo en vivo y como siempre te digo, cambia el enfoque y cambiarán tus resultados y una meta sin un plan de acción es y será siempre una simple ilusión. Comenta acá abajo la palabra astrología si quieres profundizar, si quieres adquirir las últimas unidades o si quieres participar en el curso de Contador Emprendedor en estos 10 cupos que estoy habilitando, comenta la palabra contador. Nos vemos en un próximo en vivo. Chao, chao.